Bien, ¿os habéis fijado en este sencillo y a la vez hermoso detalle? Scotty invita a Madeleine a sentarse junto al fuego y le pone 2 cojines en el suelo. Luego hace lo mismo con Judy y le pone un cojín. Judy espera unos segundos a que ponga el segundo, pero Scotty no lo hace. Hay en Judy un fatalismo que la atrae hacia Scotty, aun sabiendo que él no la quiere a ella, que ama la imagen de Madeleine en quien la quiere convertir. Y en este otro, tras el descubrimiento de su vértigo y la caída del policía al abismo al principio de la película, la siguiente aparición de Scotty es haciendo equilibrios con un bastón. Así empieza a trabajarse el tema del equilibrio y el desequilibrio tan importante en el film. Hay decenas de detalles como este en cada secuencia, pero para que todo ello funcione se necesita un trabajo masivo en todas las direcciones. Por ejemplo, si solo viéramos a Scotty haciendo un juego o gesticulando con el bastón esa sola vez, la idea sería buena, pero probablemente le faltaría algo de verdad. Afortunadamente Hitchcock multiplica los usos llamativos de Scotty con el bastón, apoyándose ostensiblemente con él en el suelo o en la pared, señalando un sujetador o usándolo como imaginario escritorio, convirtiendo así ese detalle tan importante en algo absolutamente creíble. Desequilibrio y equilibrio, caída y ascensión. El film se enmarca entre esas ideas, desde la pérdida del equilibrio inicial a la recuperación en la última secuencia. Y como es uno de los temas esenciales, la construcción visual se hace a través de un trabajo masivo de esa idea en toda la película. Por ejemplo, en la construcción de las acciones, la escalerita en casa de la amiga Mitch, Madeleine arrojándose a la bahía, descendiendo corriendo hacia el mar por un terreno pedregoso, las secuencias del campanario de la misión, la caída en la tumba abierta en la pesadilla de Scotty, en la elección de San Francisco como localización fundamental por sus famosas calles en pendiente, en los ángulos picados de cámara en los momentos clave, en las posiciones de los actores en composiciones lineales diagonales que sugieren una caída, en la construcción de las acciones en el decorado, que desarrollan el tema de lo visual en 2 niveles, alto-bajo, tan apropiado para un film de desequilibrios y caídas. Por ejemplo, en la secuencia con la escalerita de Mitch, o en el despacho de Gavin Elster, o en la secuencia del McKittrick Hotel, o en la librería, o el apartamento de Scotty, cuando Scotty y Madeleine hablan a la puerta de casa de este, o en la caballeriza, o en el campanario, o Scotty siguiendo a Judy hasta el Empire Hotel. Otro aspecto fundamental es todo lo que tiene que ver con lo artificioso, lo falso, lo representativo. Recordemos a este respecto que toda la primera parte del film es una pura ficción que se representa ante los ojos de Scotty, Gavin Elster y Madeleine llevando adelante el plan. O la segunda parte del film, que es un intento de reconstrucción de esa misma ficción. Scotty tratando de reconstruir en la figura de Judy la imagen que tiene en la mente de Madeleine. El film está plagado de encuadres que contienen en su interior un reencuadre, como un modo de construir un marco que potencie la idea de lo representativo, lo ficticio. Recordemos, por ejemplo, como Gavin Elster, al contarle a Scotty toda la mentira de que su mujer parece poseída por un antepasado y que tiene tendencias suicidas, sube unos pequeños escalones a un estado superior del espacio y lo vemos como reencuadrado en un escenario, como si fuera la idea de un actor representando. En otras ocasiones, la misma disposición del decorado, los movimientos de cámara y del actor o la idea de la luz van dirigidos fundamentalmente a que se perciba esa misma idea. Hacia la parte final del film, Hitchcock construye un plano en el que vemos en primer término a oscuras a Scotty como si fuera un espectador asistiendo a un espectáculo que representa la nueva Madeleine, es decir, Judy. Otra de las ideas que potencia mucho este concepto de lo artificioso es el hecho de rodar frecuentemente con pantallas de proyección tras los personajes. A priori, y según se ha hablado muchas veces, a Hitchcock le gustaba eso porque facilitaba el trabajo al llevar el rodaje de exteriores a interiores donde lo podía controlar mejor. Pero no se explica muy bien el por qué en secuencias como la del cementerio prácticamente la mayoría de los planos están rodados en el propio cementerio y un sencillo plano corto que se podría hacer allí sin ningún problema tiene que reconstruirse de nuevo en estudio con todo el trabajo y el coste que eso supone. En realidad, como lo hemos visto en muchas otras películas del propio Hitchcock, esto viene utilizado para potenciar esa idea de lo artificioso, de lo falso o de lo representativo, una vez más, ¿no? Generando la sensación de que algo de lo que sucede allí no acaba de ser del todo cierto, no acaba de ser del todo verdadero, puesto que se nota en parte esa pantalla
pantalla de proyección, ¿no? El cementerio, como hemos citado, o el momento en el que Judy y Scotty compran flores en una floristería en plena calle, por no hablar de la famosa transfiguración del espacio que ocurre en el Empire Hotel hacia la parte final del film. Es también de reseñar el uso bastante contundente de los espejos, ¿no? Como modo, una vez más, de mostrar una realidad no directa sino mediatizada, es decir, una especie de realidad representada o reenmarcada. Madeleine en la floristería, el apartamento de Judy, la tienda de ropa o de nuevo en el Empire Hotel. Y tenemos también los artificios de la luz. La extraordinaria fotografía diseñada y ejecutada por Hitchcock y Robert Burks contiene algunos momentos excepcionales que ayudan a potenciar toda esa idea de artificio. Pensemos en la presentación teatral, casi operística, con el movimiento de la luz, cuando Scotty descubre a Madeleine por primera vez en Ernie's, el restaurante, o la caída hacia el crepúsculo en la librería, o en el flashback de Judy, o en la pesadilla de Scotty. En estas dos últimas son muy importantes los rojos de sus rostros, que necesariamente hay que oponer a los verdes cuando empieza el reenamoramiento de Scotty hacia Madeleine. Recordemos, por otra parte, que Madeleine ha sido presentada en algunas ocasiones haciendo mucho hincapié en la importancia del color verde, y ahora que de algún modo se está recuperando o resucita, por decirlo así, entre comillas, como personaje, pues recuperamos también los verdes que ayudaron a definirla. Destaca sobre todo esa especie de neblina fantasmal que rodea al personaje de Judy, ya reconvertido totalmente en Madeleine, y que de algún modo genera una atmósfera fascinante que recuerda a otras secuencias, la bahía con el Golden Gate al fondo, muchas de ellas filtradas a través de algunos elementos verdosos como el cementerio o el bosque de secuoyas, y que generan un aspecto atmosférico fascinante alrededor de la situación, imposible de algún modo, irreal, que tanto ayudan a potenciar precisamente esa idea de lo falso. Otro aspecto a destacar es la extrema sensualidad de la película. Desde mi punto de vista, esto es fundamental para poder construir de un modo potente la fascinación extraordinaria que siente Scotty por Madeleine. Y se trabaja básicamente a través de dos conceptos. Primero, con unos desplazamientos de los actores de una extrema lentitud. Pensemos, por ejemplo, en el modo en el que King Novak, tras despertarse, se va acercando hasta Scotty en el apartamento de este último, o en los paseos por el bosque de secuoyas, o en el que posteriormente Scotty y Judy hacen al lado del lago estanque. Segundo, los movimientos de cámara que con frecuencia alcanzan el grado de lo hipnótico. Pensemos, a título de ejemplo, en el movimiento acariciador que recorre el restaurante Ernie's hasta centrarse en la espalda semidesnuda de Madeleine, que es la primera visión que Scotty tiene de ella, o en el movimiento que, partiendo de Scotty, recorre el apartamento hasta descubrir a Madeleine en la cama. Movimiento de cámara, por cierto, que en el interior nos deja ver la ropa con la que se ha tirado a la bahía de San Francisco Madeleine, y que mojada está secándose. Como ha perdido el sentido, sirve para contarnos además que necesariamente Scotty la tiene que haber visto desnuda. Por no hablar del famoso traveling circular del Empire Hotel. Traveling que, por cierto, nunca fue circular, sino de doble espiral de alejamiento y acercamiento. Pero ya sabemos todos que la espiral fue una imagen sistematizada por parte de Alfred Hitchcock para expresar el vértigo y el desequilibrio, y tal vez no convenga demasiado insistir en ello. Vértigo tiene una estructura de espejo invertido. Scotty se enamora de Madeleine, en realidad una ficción tras la cual él no es capaz de ver la siniestra realidad que se esconde, el asesinato de la mujer de Gavin Elster. Después, puesto en contacto al menos parcialmente con esa realidad, Judy tratará paradójicamente de reconstruir la ficción de la que fue víctima, resucitando a Madeleine. El desarrollo del punto de vista de la película es extraordinariamente preciso. Durante toda la primera parte del film solo vemos a Madeleine a través de los ojos de Scotty, o en su punto de vista en ficciones o a través de espejos.
En la segunda parte, solo cuando Judy rompe una de las normas esenciales del cine de la época y aun de la mayor parte de la nuestra, que los actores, actrices no pueden mirar a cámara y nos mira directamente a los espectadores para confesarnos su participación en el crimen, el punto de vista se rompe definitivamente y ya no volveremos a ver más a Judy Madeleine a través de los ojos de Scotty. Salvo en las secuencias del Empire Hotel, donde parece que estemos a punto de recuperar el punto de vista subjetivo y a Madeleine volviendo de entre los muertos. El Hotel Empire, claro, la composición divergente de los dos, la ruptura cromática, la ansiosa espera, el travelling hacia Scotty dibujando su emoción extrema, la lava de un volcán a punto de entrar en erupción y su desbordamiento al ver a Madeleine, la luz verde que la envuelve como si fuera un fantasma, el beso con movimiento en doble espiral, la transfiguración del espacio que expresa tanto su vuelta al pasado como la falsedad de esa vuelta, tanto su extrema sensación de felicidad que le lleva a la más intensa vivencia con Madeleine como el apunte del fracaso de la relación con Judy al retirarse del beso, al pensar más en la situación que vive que en vivirla con total entrega. La gran tragedia del film, de Scotty, que es la del ser humano, es que solo sentimos plenitud cuando deseamos algo verdaderamente, no tras conseguirlo. Scotty ha conseguido la reconstrucción de su felicidad y ya no podrá ser feliz. De hecho, no podría serlo, ya que no ha creado ni su propia ficción, sino ha reconstruido a Madeleine, la ficción de Gavin Elster, el verdadero y siniestro creador. La semana que viene veremos el debut cinematográfico de uno de los más líricos y violentos cineastas que han existido, el gran Nicolas Ray. La película es Viven por la noche y os aseguro, camaradas, que es maravillosa. No creáis que me olvido del reto que os propuse. Cuando se nos presenta a Madeleine en la película, suena esta música. Desde entonces la conocemos como el tema de Madeleine. Cuando Madeleine va a casa de Scotty a darle las gracias por haberla salvado, salen a pasear juntos en coche. La música de Madeleine se apunta en 2 ocasiones y de ese tema surge el tema de amor. Ya no es un tema solo para un personaje, sino un tema compartido. Ya no irá uno siguiendo a otro, sino que serán los dos caminando juntos. Es decir, el amor no es un tema independiente del de Madeleine, sino que surge de su interior, como consecuencia de él. Que Dios bendiga a John Ford.